Como todos podemos ver, la crisis económica de los Estados Unidos es extremadamente grave y compleja y se espera que sea mucho más profunda de lo que se esperaba el año pasado. Esto lógicamente va a tener fuertes repercusiones sobre la economía del Ecuador. Para eso hemos invitado entonces a conversar a Jaime Carrera y Simón Cueva, dos expertos económicos muy reconocidos en el ámbito nacional, con quien vamos a conversar sobre las posibilidades de la dolarización frente a esta crisis económica. Veamos. Hay un modelo que se está consolidando en ciertos países de América Latina, en el Ecuador claramente, de mayor intervención, de mayor participación del Estado, y lógicamente esto implica más gasto, ¿no es cierto? Y ustedes vienen registrando, analizando qué ha venido pasando con el gasto en los últimos años. La pregunta clave aquí es, ¿nos vamos a una desdolarización? Y esta es la pregunta que está surgiendo en el ambiente. Comienza a sonar esto. De manera general. Sí. Y aquí se está cometiendo un grave error. Cuando usted me dice, vamos a desdolarizar, y cuando a otra persona le preguntan lo mismo, y todos decimos, se está haciendo todo lo contrario para sostener la dolarización, y estamos haciendo coro para contribuir a crear un ambiente para que la dolarización deje de existir. Y eso no está bien en el país. Aquí tiene que mantenerse la dolarización. Claro. Porque cuando estamos hablando de eso ya es complicado. Porque cuando la gente deje de tener sus dólares en el bolsillo, va a ser mucho más pobre de lo que fue antes incluso, o de lo que fue hace décadas, ¿no? La dolarización al menos le da a la gente cierta seguridad de su vida, de su vivencia, de lo que cuesta su dinero. ¿Qué escenario debería conjugarse, Jaime? En el Ecuador no tenemos que hablar de que la dolarización va a dejar de existir. Lo que tenemos que decir es qué es lo que no se ha hecho y se tiene que hacer ahora, o qué se está haciendo mal ahora, para que en algún momento esa dolarización pueda dejar de existir. ¿Y qué es lo que se hace mal? Gastar mal el dinero de los ecuatorianos. Sí. Gastar, gastar y gastar. El Estado tiene que gastar prudentemente. Tiene que ahorrar, como hace usted, como hacen las empresas. Un Estado no progresa con un despilfarro de sus cuentas, que no es plata del Estado, sí, es plata de todos nosotros. Hagamos un paréntesis ahí, Jaime, pero lo que se dice es la inversión que hace el gobierno no es necesariamente gasto corriente, no se está desperdiciando el dinero, está invirtiendo mucho más, y el gobierno justifica así el alza del presupuesto para el próximo año, por ejemplo. ¿Cómo ve eso? Pero gran parte del gasto es corriente. Gran parte, sí. De esta piñata que hemos tenido en estos años, entre el 2000 y el 2008, el gasto corriente de todo el sector público llega a 70.000 millones de dólares. ¿Entre cuándo y cuándo? Entre el 2000 y el 2008. Y el mayor gasto de esos 70.000 millones de dólares es hecho en estos 2 años, en el 2007 y en el 2008. De acuerdo. En estos años, el Estado se ha gastado 15.000 millones de dólares en subsidios. De acuerdo. Subsidios a los combustibles, a la harina, a los bonos por aquí, por allá. La mejor forma de resolver el problema es poner subsidios, ¿no? En este caso. Las economías no funcionan así. Así es. Pero esa es una parte del problema. Hay que exigirle al Estado que cree los incentivos adecuados para que la gente invierta en el país. ¿Y qué significa eso? Generar confianza, dar seguridad a los inversores. No hay inversión que pueda fluir en el país si no tiene certezas de largo plazo. Así es. Si no tiene una justicia que respalde sus inversiones. Si no le van a cambiar las reglas de juego el momento en que a alguien se le ocurre cambiar las reglas de juego. Tiene que mantener la estabilidad de la economía. Eso tiene que hacer el Estado. Entonces aquí no debemos hablar de que el dólar se va a caer. Lo que debemos hablar es lo que tiene que responsablemente hacer el Estado. Sí, y lo que todos deberíamos hacer. Todos deberíamos hacer. Sí. Lamentablemente se está comenzando a hablar de un tema que nadie quiere tratarlo así de frente y nosotros tampoco, pero hay que comenzar a hablarlo, ¿no? La desdolarización. La Reserva Monetaria Internacional está cayendo a un ritmo muy acelerado, ¿no? A más de 100 millones de dólares por semana. La presión por el ingreso en términos de remesa, de exportaciones, divisas y aranceles que pueden entrar al Estado son menores, ¿no es cierto? Y se prevé que el siguiente año haya un gasto todavía creciente.
Esto, en términos generales, no para profundizar, pero ¿tú crees que sí pone presión sobre la dolarización? A ver, presión pone, pero hasta dónde llegue es más discutible, digamos, ¿no es cierto? Yo pienso que el Ecuador va a sufrir una crisis en el sector externo mucho más marcada que la va a sufrir en el sector fiscal. En el sector fiscal tiene algún colchón todavía de margen de maniobra, el gobierno tiene muchos ahorros de los altos precios de petróleo del pasado. En parte de los fondos petroleros están vilipendiados, pero que ahora están mostrando que servían, que era para bueno algo tener servían, ¿no? ahorros para épocas vacas flacas. Y claro, eso le da cierto margen en el lado fiscal de liquidez, más allá de la tendencia fuerte de este gobierno a hacer un gasto público creciente. En el lado externo es más complicado, porque es no solo el gobierno, sino toda la economía que sufre el embate. Claro, la economía mundial está mal, sí. Ahora, veámoslo de otra forma. Yo creo que desde un punto de vista más político, yo no creo que a ninguna administración le convenga ir a la desdolarización voluntariamente. Digo esto porque desdolarizar es, me parece a mí, algo muy impopular. A cualquier persona que uno pregunte en la calle, ¿está dispuesto usted a entregarme sus dólares y yo le entrego una nueva moneda, un nuevo sucre o lo que quiera? La gente en general dice, no, déjeme nomás con mis dólares, claro. Le confío más al dólar que a una moneda de la que no sé nada. Entonces, desdolarizar implicaría algo forzado, forzar a alguien, sí, a un depositante, un empleado de hecho, no público, hay forma sencilla de salir de la dolarización, no hay ordenada. Ninguna forma fácil. No, así es. Lo más parecido quizás es lo que tuvo Argentina luego de la convertibilidad y fue obviamente muy desordenado con caída de varios gobiernos. Claro. Entonces, creo que más allá de las preferencias ideológicas, ningún gobierno va a querer voluntariamente, por razones más políticas y de estabilidad política, entrar de lleno a la desdolarización por gusto. Al menos de eso pienso. Eso no quita que algún día quizás, si nos falta divisas, si realmente la crisis se vuelve muy fuerte, si el crecimiento económico cae mucho, si la recesión, si llegamos a un rato en que haya recesión, claro, mucho desempleo y nos pese cada vez más el dólar en nuestra competitividad externa, entonces quien quiera que esté en el gobierno en ese momento se vea obligado, digamos, a ir a un paso así. Pero yo no pienso que sea voluntario, otra vez por razones más políticas, ¿no es cierto? Hay que estar realmente mal, Simón, para salir de la dolarización, ¿no es cierto? Que una serie de indicadores realmente comiencen a pesarle al Ecuador. Y uno decía, bueno, durante los últimos al menos 7 años hemos tenido condiciones bastante buenas, como dijimos, en el mercado internacional, y parece que es una crisis fuerte que nos va a afectar mucho, pero todavía no estamos en el punto de comenzar a pensar en desdolarizar, ¿no? A menos desde el punto de vista económico, ya políticamente quién sabe, ¿no? Pero así creo yo. Yo creo que el Ecuador, pese a todo, se ha acumulado algo de fortalezas, ha mejorado la situación fiscal, ha mejorado la situación de deuda pública, ha mejorado la situación externa. Y están claras las ventajas, ¿no? Están claras las ventajas para la gente, ha ayudado a aislar a la parte financiera de los vaivenes políticos. Entonces ha tenido ciertas ventajas. Como decía, tiene otras desventajas la elección, ¿no es cierto? El hacernos rígidos nos da menos margen de maniobra. Que los mencionamos. Simón, ¿tú en qué sectores crees que este año puede haber más problemas? Ya hablamos lógicamente de los sectores exportadores. A nivel interno, ¿dónde crees tú que puede ser más preocupante la crisis económica mundial y latinoamericana? Yo diría quizás va a empezar con aquellos sectores ligados a la exportación, no necesariamente que exportan, pero que están en bienes transables asociados a la exportación, ¿no es cierto? Que van a sentir más el peso de la competencia externa, ¿no es cierto? Aquel que produce un bien que se puede importar de Colombia va a ver que la competencia colombiana va a ser cada vez más barata y eso es complejo, digamos, ¿no es cierto? Esa es una parte. Aquellos que dependen mucho del financiamiento bancario, porque los bancos empezarán poco a poco a ser más prudentes en cuanto a su otorgamiento de crédito, quieren tener una liquidez fuerte. En un Por ejemplo, ¿cuáles se te ocurren? No hay prestamista de última instancia. Sí. Y eso, aquellos sectores que tengan, digamos, más apalancamiento financiero. De acuerdo, alguna forma, de acuerdo. Ahí tienes las flores también, que dependen podrían mucho, ser y aparte algunos el tema de exportador, ¿no? Exactamente. Sí, las flores, por ejemplo, puede ser una idea. Y yo diría, por otro lado, tiene sectores que dependen más de la parte pública y ahí han vivido una especie de bonanza temporal, ¿no es cierto? Han vivido un año en que ha habido mucho gasto público, tanto de inversión como gasto corriente, aún más de gasto corriente. Pero la construcción, por ejemplo, ha tenido, la obra pública ha tenido un boom muy fuerte. Más por el lado de la demanda pública que privada en cierta medida, ¿no es cierto? Entonces ahí quizás es algo que todavía hay un rezago de bonanza, digamos así, ¿no es cierto?, por un tiempo. Pero llegará el momento en que el Estado ya no pueda seguir siendo Papá Noel de por vida, ¿no es cierto? Y eso en algún momento golpeará. Creo que en las arcas fiscales poco a poco se va a ver eso, pero otra vez tiene todavía margen el gobierno, tiene liquidez, tiene colchones y tiene elecciones por venir, lo que hace presumir que van a dejar de ser Papá Noel después de las elecciones y no antes.
Hasta aquí hemos entendido cuáles son los efectos económicos de la crisis de Estados Unidos y cómo esto le afecta al Ecuador. Acompáñenos con más de